Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10. La iglesia permanece por el poder del Evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10. El hermano Rodolfo ya hizo la lectura del texto, entonces iré leyendo el texto, pero a medida que vamos haciendo el análisis de cada uno de los versículos. La iglesia permanece por el poder del Evangelio. Muy bien. La iglesia de Tesalónica fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. La información referente al principio histórico de esta iglesia se encuentra en Hechos capítulo 16 y en Hechos capítulo 17, para los que quieran ver un poco más en sus casas. Esta iglesia tiene una particularidad, no presenta problemas de orden moral, ni de orden ético. De hecho, en un sentido amplio, no presenta problemas de orden doctrinal. Sin embargo, algunas personas, algunas personas malintencionadas, podemos decir, habían alterado los ánimos de los hermanos en cuanto a la doctrina de la segunda venida literal del Señor Jesucristo. Como ustedes saben, algunas personas de pronto no manejan ciertos criterios teológicos y quieren como crear un ambiente dentro de una congregación. En este caso particular, habían hermanos o personas, la iglesia estaba marchando bien, la iglesia estaba tranquila, pero estaban generando incomodidad. ¿Y por qué estaban generando incomodidad? Porque estaban diciendo que el Señor iba a venir pronto, pero que nosotros, o en el caso de ellos, los hermanos cristianos de Tesalónica, iban a estar cuando Él regresara y no iban a morir. Es decir, estaban diciendo, miren, el Señor ya viene, y como ya viene el Señor, ninguno de los que estamos acá vamos a morir. ¿Y qué pasó? Que estaban en pleno época de persecución y resulta que había gente que sí moría. ¿Me hago entender? Entonces, la gente al morir y al ver los otros hermanos que las personas sí estaban muriendo, pues entonces entra una preocupación en Tesalónica y dice, bueno, ¿al fin qué? Se supone que ya viene el Señor, se supone que los que somos cristianos no vamos a morir terrenalmente hasta que no venga el Señor, pero resulta que ya están muriendo. Entonces empezaron a tener dudas de su fe. Empezaron a intranquilizarse porque es que estaban teniendo persecución y estaban viendo que estaban muriendo. La cosa se estaba complicando, ¿verdad? Cuando vemos en la información de las epístolas, los hermanos estaban experimentando grandes tribulaciones. Y alguien, en nombre de los apóstoles, envió una carta en la que enseñaba que ya había llegado el cumplimiento de las profecías y que el día del Señor ya estaba. Los hermanos entonces estaban creyendo que entonces ya había llegado el Señor por segunda vez y que pensaron que entonces, como les acabo de decir, no iban a morir, pero la persecución estaba tan fuerte que morían. Y eso empezó a desanimarlos. El apóstol entonces se ve en la necesidad de explicar que todavía no es la venida del Señor, que las aflicciones que vive el pueblo de Dios son situaciones que viven por causa de la fe de los creyentes y que la incredulidad de los que rechazan a Cristo serán juzgados y condenados. Es decir, el apóstol empieza a corregir esos comentarios y esos chismes que estaban en la iglesia en Colosas. En la iglesia en Tesalónica. En el capítulo 1, el apóstol entonces introduce diciendo que el evangelio es lo que hace que la iglesia permanezca. Recordemos el sermón de la predicación. La iglesia permanece por el poder del evangelio. Entonces, el apóstol Pablo hace una introducción diciendo que el evangelio es lo que a la iglesia hace que permanezca. Aunque en los capítulos siguientes, Pablo explica y aclara las deficiencias teológicas en los primeros versículos, es decir, en el capítulo 1, versículos del 1 al 10, nos recuerda que la iglesia es el resultado del evangelio, que su palabra nos preservará, que la iglesia será preservada, aún en medio de las circunstancias difíciles y complicadas. Hablamos de una iglesia que estaba teniendo
deficiencia en su fe, porque estaban viendo que los hermanos estaban muriendo, porque habían comentarios, chismes de que el Señor ya había venido, de que iba a venir y que ellos no iban a morir. Entonces eso hace que se desanimen profundamente. ¿Será que en algún momento hay desánimo en una congregación cuando vienen circunstancias difíciles en esta? Cuando parecieran que las cosas no están bien, cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas emocionales o situaciones, ¿será que una iglesia tiende a perder su fe? Claro que sí, puede pasar. Esta iglesia de Tesalónica era una buena iglesia, pero los hermanos estaban viendo circunstancias complejas y estas circunstancias complejas les empezó a hacer que perdieran ¿qué? El ánimo, la fe, por comentarios malintencionados. Pasa eso, ¿no? Pero me encanta Pablo. Pablo no empieza a enseñarles y a explicarles cómo eso no es verdad. Cómo la segunda venida de nuestro Señor se iba a demorar hasta que se cumplieran ciertas características. No empieza a darles un tratado teológico para que pudieran sentir tranquilidad y paz. No empieza a animarlos de tal forma. ¿Sabe qué hace el apóstol? Recuerda lo básico. ¿Qué es lo básico? El Evangelio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, recordándonos sin cesar delante del Señor, de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Empieza el apóstol Pablo a recordarles que ellos tienen algo que es trascendente, que puede levantarnos de cualquier circunstancia, de cualquier persecución, de cualquier cosa que estén pasando como iglesia. ¿Qué tienen ellos? Que hace que la iglesia pueda permanecer en medio de la calamidad y en medio de la circunstancia más difícil. ¿Qué tienen ellos? El Evangelio. El Evangelio es tan poderoso que hace que una iglesia permanezca aún en medio de las luchas. Pero entonces, ¿qué es el Evangelio? Es una doctrina, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, hablando de los corintios, una iglesia que sí era desordenada, también recordándoles qué es el evangelio, el cual también que recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que así también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? Las Escrituras. ¿En quién se centra el evangelio? En Cristo. El evangelio entonces es el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección. ¿Por quiénes? Por su iglesia. ¿Por qué entonces Pablo dice que eso anima? Porque el evangelio realmente es transformador. Es una doctrina que se refiere a quién, a Dios. El evangelio ¿con quién comienza? Con Dios. Es el cumplimiento del plan de Dios. Dios decide desde la eternidad salvar
a su iglesia, a hombres muertos en sus pecados. Y Dios mismo proporciona la forma de ese plan, que es a su Hijo Jesucristo. Cristo, Hijo de Dios, Dios eterno, se hace carne, muere en la cruz del Calvario, es resucitado, vivificado en justicia, vivificado en gloria. ¿Para quiénes? Para salvación. ¿De quiénes? De su iglesia. Eso es el Evangelio. El Evangelio se centra en Cristo, porque el Evangelio en sí mismo es poderoso. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo a los romanos. ¿Por qué no se avergüenza Pablo del Evangelio? Porque tiene una característica el Evangelio en sí misma. ¿Cuál es? Porque es poder de Dios. ¿Qué hace entonces que la iglesia sea iglesia? El Evangelio mismo. ¿Qué hace que las familias de la iglesia sean preservadas como familias dentro de una congregación? Este poder, que es un poder trascendente, es el poder transformador que transforma de alguna manera misteriosa el corazón de los hombres y hace que podamos permanecer. Es su iglesia. Su iglesia permanece por el poder del Evangelio. El poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, el apóstol Pablo les está recordando entonces a los hermanos en Tesalónica, en relación a su acción de gracias por ellos, les dice cómo el Evangelio había llegado a Tesalónica, como una obra genuina de Dios y no como producto de supercherías humanas. En esta sección del capítulo 1, los primeros versículos, comprende la acción, dice el apóstol Pablo, y les recuerda el poder de Dios. Predomina además la acción de gracias en el capítulo 1. Pero también en el fondo aparece como una introducción de cómo van enfrentando el engaño de los adversarios. Versículo 1. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio entonces, como hemos dicho, es de Cristo, es su obra, es su poder. Pablo le está recordando que el evangelio es lo central para animarlos con respecto a las circunstancias locales que están viviendo. ¿Pero por qué lo hace? Porque él sabe lo grandioso y lo poderoso que es el evangelio. Miren lo que dice el texto. Además os declaro, esto es lo que les digo, hermanos, el evangelio que los he predicado. O sea, empieza diciéndoles la poderosa gracia del evangelio. Ese evangelio es el que ustedes recibieron. Y en este evangelio es el que los mantiene. Es decir, ¿qué hace que sean preservados? El evangelio. El evangelio es el que hace que uno sea preservado. Miren esta grandiosa verdad. Ustedes no son preservados en la iglesia local, en la obra de Dios, en la gracia salvífica, por lo que ustedes puedan hacer. Ni porque ustedes crean que son muy buenos. Tampoco son preservados, ni siquiera por la iglesia en sí misma, por lo que la iglesia en sí misma o la iglesia local puede hacer por ustedes. ¿Por qué son preservados? Por Dios mismo. Porque Dios es ¿qué? El evangelio. La comprensión clara de esta doctrina, la obra de Dios en el corazón de los hombres nos preserva en medio de las circunstancias. Si usted reconoce esta verdad, reconocerá entonces que esta verdad es grandiosa. ¿Por qué? Porque si usted viene con otra intención a reunirse o a congregarse, por ejemplo, si usted viene a congregarse para ser amigos, porque se siente solo en la casa, porque cree que esto puede ser un buen club social, porque tal vez de alguna manera está esperando un milagro,
está en el lugar equivocado. Esa no es la forma. Así no trabaja Dios. Esa es la invención humana. La invención humana está centrada en uno mismo, ¿no? En lo que yo puedo esperar del otro, en lo que yo puedo esperar de lo que me den, de lo que yo necesite. Si usted está buscando su gloria personal, si está buscando su deleite personal, entonces se retirará en algún momento. Desfallecerá, se irá, no seguirá en ninguna parte. ¿Cuántas personas vienen a las congregaciones? Los que llevan años en alguna congregación o en esta congregación. ¿Cuántos hemos visto pasar por este lado, por estas sillas? ¿Por qué es? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el deseo de venir? Si el deseo es Cristo, reconociendo su evangelio, reconociendo su poder, esa doctrina hará que usted persevere hasta el fin de los tiempos y hasta la eternidad. Pero si en su corazón hay otras motivaciones, entonces, cuando esas motivaciones terminen, todo se acabará. Si usted está en la iglesia por simpatía con algún hermano, el día que ese hermano lo mire mal, no regresa o no lo salude. Si está esperando que haya un cumplimiento donde usted cree que tiene Dios una promesa que le hizo y usted cree que tiene que ser así y resulta que no fue así, entonces también desistirá. Porque sus motivaciones son motivaciones totalmente equivocadas, motivaciones pragmáticas, pecaminosas. Pero si está aquí por la obra del evangelio en su corazón, entonces estas motivaciones, ese poder de Dios que transforma, que preserva una iglesia, hará que sigamos adelante hasta el fin de los tiempos. Por eso Pablo le está diciendo a estos hermanos, tengan esperanza porque ustedes no son razón en sí mismos, sino es el poder del evangelio. ¿Esperanzador? Es el poder del evangelio que hace que podamos continuar, que nos hace ser iglesia. ¿Hace cuántos años la iglesia ha sido perseguida? 2000 años, desde sus comienzos, inicialmente, por los mismos judíos tratando de eliminar al Señor. Después por el Imperio Romano. Después por todo el movimiento musulmán. Después por la Iglesia Católica. Seguimos ahora siendo perseguidos por toda esta filosofía existencialista y materialista. Seguimos siendo perseguidos. ¿Y la iglesia se apaga? ¿La iglesia se va? Sigue la iglesia, sigue preservada, se mantiene firme a través de los años. ¿Por qué esto? ¿Por los otros? Porque es que nosotros somos tan, arriesgamos tanto la vida, somos tan fuertes y valientes que durante toda esta historia los hombres años tras años han mantenido las doctrinas de la fe y se han mantenido firmes en ellas y por eso la iglesia permanece. No, creo que nosotros no hemos sido muy buenos representantes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es? Porque la iglesia es sostenida con el poder de la palabra de Dios. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Es el poder de su evangelio que hace que su iglesia permanezca. O sea que la iglesia va a permanecer. ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga, su iglesia y los suyos permanecerán. Entonces Pablo les dice, crean, es el evangelio, es ese poder que ustedes recibieron que hace que la iglesia se sostenga. Claro que vendrán herejías, claro que vendrán falsos hermanos que tratarán de confundir. Pero la iglesia siempre saldrá adelante porque es sostenida por el poder transformador de Dios. Es solo Él, es solo su gracia. ¿De qué me sirve entonces saber esto? De mucho, ¿cierto? Las circunstancias que pueda presentarse en la iglesia nos hace confiar de que nosotros hemos sido rescatados por Cristo y de Él somos y en Él dependemos. Versículo 2. Por el cual, hablando del Evangelio, asimismo, si retenéis que
Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Si retenéis ¿qué? Primera de Tesalonicenses. Volvimos a... Perdón, Corintios, perdón. Sí, sí, sí. Por el cual hacemos, si retenéis ¿qué? Gracias. Primera de Corintios, sí. Si retenéis la palabra ¿qué? Que os he predicado, sois salvos, sino que creísteis en vano. Aquí el apóstol Pablo entonces, sí, le dice a los corintios que esa es la palabra que tiene un poder, pero ¿qué actitud debemos tener? Conservar, retener, guardar la palabra. ¿Para quiénes son la promesa entonces? Las promesas, ¿para quién son? Pues para los que tienen que el evangelio. Por este evangelio, que creen en sus corazones, son salvos. Pero les pone una objeción, ¿no? ¿Cuál es la objeción? Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿cuál es el aspecto negativo? Sois salvos. Si no creísteis, ¿qué? En vano. Si no han creído, ¿cómo? En vano. Es decir, esta promesa es el cumplimiento si su creencia realmente es verdad. Si no han creído, en vano. ¿Quiénes son los que no creen o los que han creído en vano? Es interesante que de la iglesia desde sus comienzos hay muchas personas que iban a la iglesia que tenían simpatía por el evangelio, pero su creencia no era una creencia verdadera, sino ¿cómo era su creencia? Era artificial, era simpatizantes, les parecía bien lo que escuchaban, estaban animados con aquellas cosas que veían, pero no había profundidad porque no retenían la palabra, sino que vivían de acuerdo a sus propios criterios y buscaban en lo artificial algo que les supliera sus necesidades. O sea, creían en vano, no eran creyentes, no eran de verdad. Y el versículo 3 dice entonces, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Les recuerda a los corintios que lo que las Escrituras dicen, que el Mesías predicado desde el Antiguo Testamento es obra de Dios, planeada. Su plan eterno tiene su culminación en la cruz de Cristo. Cristo murió por los pecadores. El plan de salvación, queridos hermanos, no fue algo improvisado, fue el plan que Dios había determinado. Pablo les dice, si eres hijo de Dios, si estás en el Evangelio, ese Evangelio que preserva los corazones, consuela, aún en medio de los ataques más difíciles de la iglesia. La iglesia entonces es producto del Evangelio y no al contrario. Volvemos entonces a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. La iglesia entonces es producto del Evangelio. El Evangelio es predicado, la iglesia es fundada y la iglesia es sostenida. Dios mismo sostiene a su congregación, Dios mismo sostiene a su iglesia y nosotros tenemos esa esperanza. Este Evangelio que consuela debe llevar a una praxis, la práctica de este poder transformador. Y eso es lo que el apóstol Pablo les dice en el versículo 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran ¿qué? Tribulación, con gozo del Espíritu Santo, y de tal manera que había sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esta iglesia entonces era una iglesia que era buena iglesia. Y imitaban a los apóstoles. Les seguían en sus doctrinas, pero también los imitaban en su vida y comportamiento. Y ellos, los apóstoles, a su vez eran imitadores de Cristo. La iglesia entonces era imitadora de Cristo. Era imitadora del Señor, de lo que Dios había hecho. Es decir, eran vidas piadosas. Tan piadosos eran que eran ejemplo a otras iglesias. Una iglesia centrada en Jesucristo, centrada en el Evangelio, tiene como resultado buenas obras, buenas actitudes, vidas piadosas.
¿Cuál debe ser la actitud de una iglesia entonces? De una iglesia local. Fervientes. ¿Fervientes en qué? En oración. ¿Fervientes en qué? En estudio de las Escrituras. ¿Fervientes en qué? En aprovechar el tiempo. ¿Fervientes en qué? En vivir vidas de acuerdo a quién? A Cristo, a su obra, a su plan. Esa es una iglesia centrada en el Evangelio. Porque el Evangelio es poderoso. Una iglesia centrada en el Evangelio no necesita algo más. No necesita otras prácticas. No necesita otras formas para atraer a sus feligreses. No necesita métodos mundanos para que las personas sean atraídas y sean convertidas. Porque confía plenamente en un solo poder. Y es el poder de la palabra de Dios. Ese poder es suficiente. Descansamos en Él. Somos consolados en Él. Y el punto aquí, somos preservados en Él. Es la iglesia de Dios. Ahora, una iglesia que recibe constantemente la palabra solo tiene un camino. ¿Cuál es el camino? Vivir piadosamente. No hay otro camino. Si usted está recibiendo todos los domingos, todos los martes, cuando se puede, con los libros que se le prestan, con los estudios por internet, y usted está recibiendo Cristo, Cristo su obra, Cristo, la cruz, el evangelio, la salvación, la condición del hombre, la gracia salvadora, el plan eterno, todo centrado en el Señor, en Cristo Jesús, su obra magnífica que da gloria a Él. Entonces, ¿qué tiene que pasar con el creyente? No hay más opción que vivir piadosamente. No hay más opción que bajarse del umbral donde estábamos, quitarnos el calzado, venir de rodillas ante Dios y decir: aquí estamos, esta es la iglesia de Dios, de los redimidos y de los santos. Vengo con toda una actitud de nobleza. Claro que sí. Porque ¿a qué nos lleva el evangelio? ¿Al orgullo nos lleva el evangelio? El evangelio nos lleva a la soberbia y nos lleva a estar pensando en nosotros mismos. Y nos lleva a estar pensando en cómo voy a ser sano y cómo voy a ser próspero y cómo voy a tener bendición. Sí, eso nos lleva al evangelio, ¿verdad? No, nunca nos lleva a eso. ¿A eso qué nos lleva? ¿Quién es el que nos lleva a eso? El mundo nos lleva a eso. Pero el evangelio nos lleva a bajarnos y bajarnos y bajarnos y bajarnos. ¿Por qué una iglesia preserva que es un grupo de personas diferentes? ¿Por qué una familia, un esposo y una esposa son preservados, que son personas que vienen de culturas diferentes, pero preservados en amor, no en solamente soportarse? ¿Por qué? Porque no nos debemos sino a Cristo. Y ese amor a Cristo hace que su obra magnífica sea recordada en nuestros corazones. De ese poder que nos sacó de la miseria, hace que nosotros comprendamos al hermano. La iglesia bíblica del Señor Jesucristo se comprende, se ama, se respeta, no se juzga de una manera imprudente, no se manipula. La iglesia bíblica del Señor Jesucristo se mantiene firme en medio de las circunstancias. Se ama. Se ama no por el otro, porque el otro no es merecedor de amor, a menos que yo pueda amar por la obra que hizo Cristo. ¿Por qué? ¿Porque yo era merecedor de gracia? No merecía gracia. Y con todo y todo me levanto con orgullo contra mi hermano a decir cómo es, cómo no debe ser, sin amor y respeto. No. Eso me lleva a gracia, a comprensión del evangelio, nos lleva a humildad, nos lleva a piedad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que está pasando con estos hermanos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nuestro Señor. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. ¿En qué tiempo estaban ellos siendo piadosos? Y me impresiona estos hermanos. ¿En qué tiempo estaban siendo? ¿Cuál era el contexto histórico en su tiempo determinado que estaban viviendo para ser piadosos? ¿En medio de qué?
de tribulación. Y nosotros nos cuesta ser piadosos en abundancia. ¿No creen ustedes? ¿Alguno de nosotros ha tenido persecución? ¿Quién lo han cogido a machete o algo, no? Nuestra persecución es muy mínima, ¿verdad? ¿Tenemos alguna cosa que uno diga, definitivamente no soy piadoso porque es que no me lo permite mi circunstancia y mi contexto? ¿Hay algo? Pues sí, creo que si alguno está en su universidad, su colegio, de pronto le dirán evangélico, ¿no? De pronto tendrán burlas. Pero estos hermanos los asesinaban. Eran muertos. Y en esa vida de circunstancias complicadas, difíciles, ¿cómo hacían? Dice, recibiendo la palabra en medio de gran ¿qué? Tribulación. Eran imitadores. Hacían lo correcto. ¿En qué medio? En medio de esta circunstancia. Tribulación. Tribulación. No en abundancia eran espirituales. Eran abundados en tribulación. Es decir, iban sufriendo. Recibían la palabra. Y eran buenos creyentes. Ahí vamos quitando excusas, ¿no? Primera excusa. Es que yo no oro porque mi esposa no ora. ¿Se han escuchado eso? Yo no leo la Biblia porque es que mi esposa no me deja, mi esposo no me deja. ¿Sí han escuchado esas? Yo no hago tal cosa porque es que yo no tengo una vida piadosa, porque es que ya en el trabajo todo el mundo es grosero y entonces pues yo termino siendo grosero, entonces pues. Buscamos excusarnos en todos los demás para no vivir vidas de acuerdo a lo que Dios determina. No puedo ser buen cristiano porque estoy enfermo. Cuando tenga salud, entonces ya voy a ser buen cristiano. Hay gente que piensa así, ¿no? O sea, si yo llego a ser próspero económicamente, voy a ser un buen cristiano. Si yo llego a ser sano físicamente, entonces voy a ser un buen cristiano. ¿Será que eso sí es verdad? No, claro que no. Pueden buscar formas, métodos, circunstancias para mejorar su condición, pero la vida piadosa no es de ahí, no es por lo que este mundo ofrece. La vida piadosa es por el poder transformador de ¿qué? Del Evangelio. Eso es. A mí me consuela profundamente, porque descanso. ¿Qué es más fácil, no? O vamos a luchar tratando de saldarnos y vamos a buscar sitios donde hagan sanidades, donde nos mejoren las relaciones matrimoniales, donde nos den cursos de 10 pasos para ser ricos. De alguna forma vamos y buscamos todo eso y siempre encontraremos frustración. Pero aquí es descanso. Tiene sentido cuando el Señor dice que nuestra carga, que la carga de Él, ¿cómo es? Ligera. Pero es que ser cristiano es duro. No, si la carga es ligera, ¿qué es más fácil? Ir buscando las cosas con nuestros propios deseos o descargarnos en la gracia misericordiosa y bondadosa de nuestro Salvador. ¿Qué es más fácil entonces? Su gracia, ¿verdad? Descansar en su gracia, descansar en su poder, descansar en su amor. Y miren esto, que es el colmo de buenos hermanos, ¿no? Me avergüenzan estos hermanos. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo? No aburridos, pensando, no, esto está muy duro, pero recibámosla, portémonos bien porque nos toca para irnos para el cielo. ¿Cómo la recibían? ¿Cómo? Con gozo. Pero no un gozo en ellos mismos, sino un gozo espiritual, por el poder del Espíritu Santo. Vivían bajo la dirección del Espíritu Santo. Eran llenos del gozo, aún en medio de tribulaciones. Había fruto del Espíritu de Dios, paz, paciencia, benignidad, gozo, bondad, mansedumbre, templanza. Son gozos, son características del Espíritu y el gozo es una parte de esta, en medio de una tribulación. Buenos hermanos, ¿verdad? Buenos hermanos.
Pero ¿será que esto es solo para ellos? ¿Será que eso no va a trascender? Claro que trasciende. ¿Será que si ellos vivían de esta forma, la iglesia local El Redentor 2013 puede vivir de esta forma? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿O necesitamos que haya algún tipo de persecución? Bueno, algunos creen que sí, ¿no? Para que la iglesia se filtre. Podemos. ¿Por qué? Porque ellos tenían una cosa que nosotros tenemos hoy también. Y es su palabra. Es el Evangelio de Dios. El Evangelio es el mismo. Y el Evangelio es lo que sostuvo a la iglesia de Tesalónica. Y el Evangelio es la que sostiene a la iglesia del Redentor 2013. Y el Evangelio es lo que sostendrá a todas las iglesias bíblicas e históricas durante siglos. Es el poder del Evangelio. Transformador, grandioso, permanente, que hace que sigamos adelante. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Miren hasta dónde iban estos hermanos. Eran modelos. Qué lindo, ¿no? Esta iglesia era un ejemplo para muchos. Es decir, me impacta una cosa, que eran espirituales. Y con todo, y lo espirituales que eran, ¿qué les recuerda Pablo en medio de esta incertidumbre que tenían por algunos comentarios o una carta que recibieron? ¿Qué les recuerda? Les recuerda lo básico, entre comillas, porque es todo. ¿Qué es? El Evangelio. Estamos hablando de una iglesia que ya era espiritual, una iglesia que era ejemplo para otras iglesias. Y Pablo les recuerda lo que entendieron en el principio, que Cristo, su obra salvífica. A veces lo sencillo es lo que transforma, ¿no? El Evangelio no es el ABC, es de la A hasta la Z. No necesitamos nada más, queridos hermanos. El Evangelio es suficiente para alentar, para consolar, para preservar, para vivir, para ser buenos padres, para ser buenos esposos, para ser buenos hijos. El Evangelio es totalmente suficiente. Los hombres no necesitamos más. Los creyentes no necesitamos otra cosa, más ánimos, nuevos métodos, nuevas estrategias, tratar de enfatizarnos en cosas. Necesitamos solo el Evangelio. ¿Por qué? ¿De qué manera lo hace? Pues cada creyente comprende lo que Cristo hizo en su vida y entonces acepta al otro, lo consuela, lo anima. Cada creyente, como lo veremos más adelante, o el próximo domingo ya, cada creyente reconoce su labor en la obra del Señor y reconoce que es un vocero de su palabra y reconoce que es un consolador a los que sufren. No dejan esa labor a unos pocos o a algunos líderes o a los pastores, sino que ellos mismos reconocen que Dios particularmente les salvó. Y eso es gracia. Es una gracia no merecida. Y como resultado de esa gracia, entonces, ¿qué hace el creyente? Va a otros. Miren estos como eran de predicadores, ¿no? Van a otros a predicar esta verdad, a predicar esta palabra, porque saben el compromiso y la responsabilidad que tienen como creyentes. Eran descanso para su iglesia. Una iglesia centrada en Jesucristo es una iglesia descansada. Sus pastores descansan. No que se acuesten a dormir todo el día, ¿no? Descansan en el sentido de que se preocupan por lo que tienen que preocuparse. No están solucionando problemas de relaciones interpersonales a todo momento, ni tratando de callar a las personas, sino que descansan. ¿Por qué? Porque cada creyente es responsable en su quehacer cristiano. Trabajan para la obra, consuelan, porque es reconociendo el poder del Evangelio. Si alguien pensara para predicar, que está predicando para traer a alguien a una iglesia local, o en caso particular nuestra iglesia, es decir, si yo predicara mejor,
a las personas, evangelizándolas, pensando en que sea para la iglesia del Redentor, pues creo que nuestra predicación va a ser una predicación débil. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia tiene defectos. Pero si pensamos en ese poder del evangelio transformador y que las personas conozcan a este Cristo, es otra cosa, ¿verdad? Y como resultado de ese evangelio hay una iglesia, y en este caso una iglesia local que es el Redentor, ya tenemos tranquilidad. Ya tenemos tranquilidad. Porque es el evangelio. Prediquemos, vivamos vidas piadosas, esforcémonos a imitar a Cristo, hagamos como la iglesia en Colosa, lo que tenían que hacer de acuerdo a Cristo, y descansemos totalmente, porque Dios sostiene su obra. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia, Señor. Sabemos, oh Dios, que tú eres santo. Nos rescataste de nuestra miserable condición. Nos diste vida eterna en Jesucristo. Somos transformados por el poder de tu palabra, consolados por ella. Y esta carta, Señor, de estos hermanos, nos hace reflexionar y nos anima. Nos hace pensar, Señor, en cómo tú preservas a tu iglesia en medio de cualquier circunstancia. Cómo tu gracia, tu poder nos mantienen. También, oh Dios, nos hace reflexionar en vivir vidas piadosas como resultado de este poder. Nos esforzamos como iglesia a vivirlo. Sabemos que el otro ha sido redimido. Lo respetamos y lo amamos por esa redención en él. Sabemos, oh Dios, que podemos estar, Señor, unidos como iglesia, porque tenemos un mismo Cristo, un mismo Redentor. Y sabemos, Señor, y descansamos, que la obra es tuya y no nuestra. Como decía el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. Solo tenemos que hacer una cosa como iglesia local, y es seguir predicando lo que nos corresponde predicar, y es la verdad, la santa verdad escritural. Y tú haces el resto. Gracias, Señor. Gracias por este gran ejemplo y estos hermanos. En el nombre de Cristo. Amén.